Entrevista Castaño al canal RCN Televisión Programa La Noche con su directora Claudia Gurisati. CG. Hola, muy buenas noches. En este momento son las 9:40 de la noche, aquí, en el nudo de Paramillo, porque hasta aquí, hasta las montañas de Colombia nos hemos desplazado el equipo periodístico de Noticias RCN, también de La Noche de RCN, porque a partir de este momento, en vivo y en directo, el máximo comandante de las autodefensas, el señor Carlos Castaño concede una entrevista al canal RCN. Señor Carlos Castaño, muchas gracias por su tiempo para atender nuestras preguntas, sobre todo en temas que en este momento le preocupan mucho a la opinión pública. Muchas gracias. CC. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los televidentes. CG. El pasado 25 de julio ocurren dos hechos concretos a 10.000 kilómetros de distancia, pero íntimamente ligados: la preconvención del ELN con representantes de la sociedad civil, representantes del gobierno en Ginebra, Suiza, y por otro lado el sur de Bolívar arde, una arremetida de las Autodefensas Unidas de Colombia contra el ELN. ¿Usted quiso sabotear esa convención? CC. Es una apreciación incorrecta e injusta para con nosotros. Comenzamos desde la segunda semana del mes de mayo. Un operativo para intentar tomar los campamentos centrales de Gavino y otros miembros de la cúpula del ELN que quedan en la parte alta de la serranía de San Lucas. Fue así como despachamos tropas desde Portico Ahumado, San Pedro Frío, de la zona de Antioquia. Despachamos tropas que salieron desde Cañaveral, otras de Puerto López. Avanzamos durante casi 2 meses que duró la aproximación hacia esta región. Cuando ya teníamos un cerco tendido sobre el campamento central de Gavino, se presentan dos situaciones. De un lado, algunos intelectuales franceses, con muy buenas intenciones de paz, vinieron a visitarnos, visitaron también a Felipe Torres y a Francisco Galán en Itagüí. Se programó la posibilidad de un encuentro con el ELN y las autodefensas en territorio francés. Se movilizaban supuestamente de Ginebra, Francia, esas personas. El curso de este intento avanzaba satisfactoriamente. Paralelo a esto se produce que también se presenta el señor Carlos Alonso Lucio ante nosotros, quien venía de parte del ELN, y de un lado se frustra el encuentro que teníamos en Francia porque, al parecer, el ELN prefirió que el encuentro o los diálogos con nosotros fueran sottovoce. Era más cómodo para ellos, así que detuvimos el operativo. Incluso durante 8 días antes del acuerdo de Ginebra, ellos sabían que estábamos en ese operativo. Ellos nos perseguían desde hace un mes, combate sostenido en toda la zona. Entonces, yo no sé dónde encaja aquí toda la parafernalia esta de Ginebra, con que nosotros hayamos intentado de sabotear. De ninguna manera. CG. Usted está diciendo que el ELN tenía pleno conocimiento de estos ataques que ustedes estaban planeando, estaban haciendo desde 2 meses antes, y que en Ginebra se dio una información distinta. CC. Perfectamente. Es que es incomprensible. Yo me sorprendí los miembros de las autodefensas, cuando el ELN intempestivamente surge a decir que los ataques fueron para sabotear el encuentro de Ginebra. Es que los colombianos no pueden pensar que Castaño se levanta un día antojado de metérsele al rancho a Gavino y simplemente lo ordena. CG. ¿Usted por qué decidió, en estos 2 meses antes de la preconvención que aún no se sabía ni se tenía fecha, por qué las autodefensas deciden entrar al sur de Bolívar a atacar de frente al ELN? CC. No, en el sur de Bolívar estábamos desde hacía 6 meses, cuando tomamos San Blas, cuando tomamos Monterrey, cuando tomamos Pozo Azul. Yo estuve al mando de las primeras incursiones en el sur de Bolívar. Simplemente, en la medida en que fuimos ganando territorio, copando espacio político, de sociedad, del apoyo civil, pudimos dar la avanzada final hasta la serranía de San Lucas. Entonces, no fue improvisado de ninguna manera este operativo y, por el contrario, el ELN incluso sabía que las autodefensas habíamos detenido desde hacía 4 días. Las autodefensas habíamos detenido el operativo, no lo habíamos suspendido. Con Carlos Alonso Lucio, incluso cuando lo enviamos hasta el campamento del ELN, que aterriza un helicóptero nuestro,
Dentro del cerco que le habíamos tendido hacia el ELN le habíamos ... Entonces ellos no pueden venir malintencionadamente a decir que era un saboteo al encuentro de Ginebra y que estábamos del lado de las fuerzas militares, con las fuerzas armadas, de ninguna manera. No fue así. CG. Pero fíjese que esto se leyó así. La revista Semana publicó un artículo que se llamó La piedra en el camino. Coincidió también precisamente que mientras se hablaba en Suiza el ELN, la sociedad civil, el gobierno, aquí se tomaba justamente también Vallecito, que fue el lugar donde se hicieron las reuniones previas entre el ELN y comisionado de paz y representantes de la sociedad civil. CC Vallecito no incursionamos nosotros, por el contrario, el cerco era para provocar que ellos tuvieran que romper hacia Vallecito y, por ende, hacia la zona plana, donde es más fácil para las autodefensas combatirlos que no estar en su fortín en la zona selvática. Es así como las tropas que entraron por el río Caribona, del otro lado de la serranía, las tropas que entraron por Nechi, que están sobre el Cauca, donde confluye con el Magdalena, arremetieron por el lado de la entrada a la serranía. Repito, el ELN se ve obligado a romper el cerco, y en Vallecito se da una de las batallas campales con el ELN y al contrario, eran ellos intentando salir para tomar el río Santo Domingo y desplazarse hacia Antioquia por ese sector y chocaron con nuestras tropas. Nosotros continuamos avanzando. De otro lado tomamos Paraíso, que era un fortín del ELN. Estuvimos varios campamentos, tuvimos varias bajas, el ELN también, el operativo continuó. CG. ¿Quién iba ganando esa batalla en ese momento? ¿Cuántos hombres de las autodefensas? ¿Cuántos del ELN? ¿Quién iba ganando esa pelea? CC de las autodefensas en total éramos cerca de 800 hombres, pero unos aseguraban el retiro en caso de que tuviéramos que retroceder, otras tropas estaban incursionando, que eran las que entraban a bloquear, otras aseguraban la otra retirada nuestra. Pero, efectivamente había 400 hombres tomando un campamento que Gavino había recibido apoyo y no reciente, desde hacía un mes había recibido apoyo incluso del Carlos Alirio Buitrago del oriente antioqueño por el nordeste a través del Bagre y Puerto López recibió apoyo, entonces el ELN era consciente de que el operativo caminaba en contra de ellos. Con la actitud del señor Carlos Alonso Lucio consiguieron efectivamente que nosotros interrumpiéramos el operativo, que no fue fácil para mí convencer a los miembros del Estado Mayor, algunos que son más militaristas y que les había costado esfuerzo avanzar hacia allí, habíamos puesto muertos, no era fácil para nosotros detener un operativo. Ahora, está bien, hubiéramos podido haberlo detenido, pero ¿por qué razón? Me pregunto esto, ¿acaso se fue a hablar de paz a Ginebra? El ELN fue categórico y reiterativo en decir aquí no se va a hablar de negociación y si no se habla de negociación no se está hablando de paz. Fue claro que allí solo fueron a buscar apoyo simplemente de la comunidad internacional para que se les despeje un territorio. Pero, ¿podrán creer los colombianos en voluntad de paz o en cálculos estratégicos del ELN cuando se van a Ginebra y dejan secuestrados en Colombia centenares de colombianos? Son estos secuestrados en las selvas. Es que no son solamente los del Torno y los del avión el dolor nacional. El dolor, repito, es nacional. Son muchísimos los secuestrados. Entonces, ¿qué aliciente teníamos nosotros para decir, suspendamos un operativo definitivamente y esperar qué tipo de resultado de Ginebra? CG, hablemos de ese episodio de Carlos Alonso Lucio, porque todavía la opinión pública no lo tiene claro. ¿En qué momento se presenta el señor Lucio ante las autodefensas y en qué momento hay reuniones, hay conversaciones y qué se logra hablar con él? ¿Qué compromisos hay? C. Carlos Alonso Lucio más o menos una semana antes de partir a Ginebra los señores del ELN envió un mensaje con el señor Jaime Lara Arjona desde antes había enviado el mensaje, desde hacía un mes, que estaba dispuesto a hablar con nosotros. Sabíamos que estaba dentro del ELN. El doctor Horacio Serpa, la doctora Vivian Morales y otros personajes hablaron en el campamento central de García en el Santander donde Lucio los recibió, y es más, públicamente se anunciaba el lanzamiento oficial de Lucio desde un campamento del ELN. Entonces para nosotros era fácil saber que si él venía de estar 9 meses con el ELN, entendíamos de parte de quién venía,
No venía aquí a buscar que yo enviara una propuesta a Gavino. Vino con una propuesta de Gavino. Llega, repito, una semana antes de partir los señores para Ginebra, planteó que Gavino quería hablar conmigo. Yo, no obstante de estar avanzando militarmente, siempre he sido un convencido de las salidas civilizadas, mediante el diálogo. Yo creo que los conflictos se dirimen mediante el diálogo y dijo, bueno, es posible que el ELN esté planteando a través de Lucio un sometimiento a las AUC, una especie de una rendición a las AUC, un sometimiento a la institucionalidad. Es decir, decirle al gobierno, vamos a negociar en serio, con voluntad de paz. Entonces, yo les dije, perfecto, estoy dispuesto a reunirme con Gavino. Lucio planteó que Gavino decía la posibilidad de que permitiera una zona de despeje para ellos, porque el ELN sabe que quien les despeja a ellos es las AUC. Al menos en el territorio que están pidiendo. En ese orden de ideas yo acepto reunirme con Gavino, envió al señor Lucio. Eso incluía lo que yo le decía a Gavino, un cese de las hostilidades que incluye la liberación de todos los secuestrados, no secuestrar más, cesar definitivamente la oleada violenta contra la infraestructura energética y vial. Y de parte nuestra estábamos dispuestos a, entonces lo que Gavino manda decir es que cesen las masacres. Yo le digo que no tengo inconveniente en suspender acciones ofensivas contra guerrilleros de civil y uniformados del ELN. ¿CG eso involucra masacres? CC si se le quiere entender de esa forma, sí. Entonces será un paso importante hacia la paz. Pero entonces con ese acercamiento, primero, se destruye la posibilidad del encuentro en Francia. Digamos que estaba siendo manejado, tramitado a través de personas importantes del intelecto y la academia en Francia. Me refiero al Dr. y al Dr. Estamos hablando de personajes de primera línea de la Academia Francesa y asesores de seguridad del gobierno de ese país. Entonces, esa actitud de Lucio me parece irresponsable. Yo quisiera creer que Lucio fue asaltado en su buena fe por el ELN, pero la propuesta del ELN era sesgada. Quiso que detuviéramos el operativo. Cuando el operativo nuevamente se reactiva, entonces entran a decir de la noche a la mañana que Carlos Castaño se les mete a tentar, a boicotear el proceso con ellos. CG usted manda ese mensaje claro, un compromiso de las AUC, de las autodefensas de parar las ofensivas contra el ELN, si el ELN se compromete a no secuestrar más, a soltar a los secuestrados y también a cesar hostilidades. ¿Qué respuesta tuvo? CC llega el señor Lucio del segundo viaje, que le enviamos un helicóptero, entra al campamento de Gavino, donde me dijeron que se abrazaba con Gavino. Cuando regresa viene con unas propuestas sesgadas y estratégicas para el ELN, que era que ya el ELN tenía que hablar con sus simpatizantes, con la gente que cree en ellos, supuestamente, y que eso requería unos trámites. Ante esta actitud yo miro que ya, digámoslo en antioqueño, el gol nos lo metieron. Consiguieron que se oxigenaran durante el tiempo que detuvimos los operativos. ¿Qué puedo hacer con Lucio? Le íbamos a hacer un juicio en las autodefensas por subversivo, por prestarse a una patraña, a una tramoya que pensaba montar el ELN, pero, muchísimos personajes de la vida nacional que abogaron por el señor Lucio y antes de hacerle ese tribunal yo decidí, casi unilateralmente, ponerlo a buen recaudo de las autoridades para que lo juzgaran. ¿No? CG pero, entonces tuvo muchísimo convencimiento para lograr que las autodefensas paren un operativo tan grande con movilización de hombres de otros bloques, tan difícil como usted dice. ¿Usted qué creía que iba a salir de esto? Porque un operativo de ese tamaño no se para porque sí, ¿cómo lo convenció? CC yo siempre creo que las personas van a tomar una determinación sensata, que van a cambiar, que van a dejar de jugar con la palabra, de jugar con los diálogos y utilizándolos como estrategia. Yo creí que finalmente el ELN había entrado en razón y podía comprender que la guerra la podíamos parar, llevarle un poco de paz en algunas regiones y lo importante era que jalonábamos a las FARC, que quedaban como los únicos que no quieren la paz. Pero, cuando descubrimos esto, repito, Lucio habló convencido. Él parecía que estaba convencido de esto. Yo puedo pensar que en su desespero por tantos traspiés, que ha tenido tropiezos de pronto,
Pensó que podía hacer una buena jugada para la paz de Colombia y se dejó seducir por el ELN, sin contar con la actitud sesgada del ELN. CG. Y usted mantiene firme esa posición y ese compromiso. Si el ELN se compromete a parar el secuestro, a devolver secuestrados y a parar la ofensiva, ¿las autodefensas dejarían de atacar al ELN? CC no, más allá. Yo pienso que el gobierno incluso debería comprender que si el ELN mañana dice estamos dispuestos a hacer un cese de hostilidades, con todo lo que el término incluye como cese de hostilidades, las autodefensas quedaríamos desarmadas. Al día siguiente habría que abrirle al ELN el espacio para que haga su convención. Sería un gesto de paz. Eso incluye que al día siguiente se liberen todos los secuestrados, no se vuelva a volar una torre. Atentados terroristas como es que, ¿a qué está llegando el ELN? Dejando poblaciones en tinieblas, poniendo a la gente que vuelva a recurrir al mechón o a la leña para que vuelva a calentar sus alimentos. Es que ahí está de manifiesto la oscura propuesta del ELN manifiesta, con toda la oscuridad para el pueblo colombiano. CG. Finalmente, signo de interrogación abierta. ¿Qué pasó con el campamento del Diamante? Digamos que se supone es un santuario para el ELN durante esa misma fecha mientras transcurría la preconvención en Suiza. Usted habló con el canal RCN vía telefónica y dijo que su intención era llegar al campamento y acabar con ese santuario. ¿Llegaron? CC sí, efectivamente llegamos al Diamante. Como tardamos tanto tiempo por tantos enfrentamientos que hubo que salvar para llegar ahí, alcanzaron a levantar todo el aparato de guerra que tenían ahí. Su estructura militar, se encontraron algunas plantas eléctricas y cierta infraestructura que era de ellos, eso lo destruimos, el pueblo lo respetamos porque era una población que incluso, estaba desierta. Ellos habían expulsado a la población civil de ese lugar. Lo respetamos. Lo que no hicimos con Paraíso, porque la guerrilla se atrincheró en Paraíso, tenía las trincheras dentro del pueblo. Por esa razón destruimos Paraíso. Lo mismo que Vallecito. CG signo de interrogación abierta. Si las autodefensas llegan al lugar donde está Gavino y lo atrapan, ¿qué le pasa a él? CC bueno, ante todo, yo respeto mucho a mis enemigos, y si se rinde le daríamos tratamiento de prisionero de guerra, lo tendríamos retenido hasta cuando termine el conflicto. No habría otra cosa diferente que pudiéramos hacer con él. ¿No? CG, se va a seguir buscando un acercamiento. Mientras continúan también los enfrentamientos, para dialogar con Gavino y, de pronto, de un pacto de paz. Ante todo, yo tengo que continuar con las operaciones, porque es sobre el campo militar que nos estamos moviendo en este momento. No hay esperanzas de que estos señores hablen sinceramente de cara al país, pero siempre estoy, y estaré dispuesto a hablar con mis enemigos y parar la guerra. CG. También coincidieron esos ataques del ELN con ataques que hacían las FARC a otros frentes del ELN. ¿No es un poco paradójico que dos enemigos tan claros como son las FARC y las autodefensas terminen persiguiendo el mismo objetivo? CC no lo estamos persiguiendo en alianza, concertadamente las FARC y las autodefensas. Tampoco es verdad que haya un enfrentamiento nacional entre las FARC y el ELN, lo que sucede es esta situación, el ELN. Producto de su desespero ante la difícil situación por la que atraviesa el país, se ha visto obligado a secuestrar y extorsionar personas propietarias de bienes en regiones fronterizas entre FARC y ELN, personas que cumplidamente han estado pagando la vacuna extorsiva a las FARC. Las FARC no transigen con esto, entonces están atacando al ELN en esos lugares, pero, en muchos otros, las FARC y el ELN unidas están atacando, combatiendo a las AUCO. Defendiéndose de las AUC. CG en Suiza, la denuncia que hizo el ELN es que estos combates en el sur de Bolívar que adelantaban ustedes, las Autodefensas Unidas de Colombia, se estaban haciendo en coordinación con las fuerzas militares. ¿Es eso cierto? CC por favor, ¿cómo puede ser cierto? ¿Y, cómo pueden los colombianos creer una gran mentira como esta? Al contrario, incluso tuvimos enfrentamientos con las fuerzas militares. Ellos tenían que buscar algún pretexto para poder explicarle a los colombianos por qué no surgió nada de Ginebra. Es que lo de Ginebra yo no puedo entenderlo,
sino como un encuentro cómico y festivo en el que terminan incluso desapareciendo el único testimonio que quedó, unas grabaciones que debió haberle hecho un acuerdo tácito entre todos los asistentes porque no querían ese testimonio vergonzoso para la historia. CG, ¿usted piensa que los cassettes se los robaron los mismos miembros del ELN? CC, yo digo, ¿quién se roba algo inservible? Nadie. ¿Y de Ginebra? Por favor. Yo pienso es que alguien tenía que ocultar eso. Repito, fue ridículo, por decirlo menos. Entonces, el ELN y algunos de la comparsa de ellos dijeron no, por favor, esto no lo pueden conocer los colombianos. Entonces, turismo guerrillero para el Caguán y del Caguán para otras partes con las FARC, turismo guerrillero del ELN para Ginebra, descuento del bolsillo de los colombianos, eso sí. Entonces mi pregunta es ¿qué es lo que yo debo acatar del ELN? ¿Qué es lo que debo creer en hechos de paz del ELN? Mire, solamente con hechos de paz la guerrilla podrá desvirtuar nuestros argumentos y hacer que el país les crea. CG, las fuerzas militares le dieron un argumento claro al país. Dijeron que no habían entrado al sur de Bolívar a atacar a las autodefensas porque había un compromiso verbal del gobierno con el ELN de no hacer operativos militares en esta zona para cuidar la preconvención. Esto además lo confirmó el ministro del Interior, quien dijo que efectivamente había un acuerdo entre el gobierno y el ELN. ¿Usted cómo ve que se acuerde verbalmente este tipo de cosas por fuera de un proceso de paz establecido y sin zona de distensión? CC, primero que a los colombianos se les está engañando y se les está ocultando todo lo que está sucediendo. Se están presentando una cantidad de acuerdos entre guerrilleros de las FARC y el ELN con el gobierno y los colombianos no se enteran de nada. Yo pienso que es una violación abierta en nuestra Constitución que el gobierno esté haciendo acuerdos secretos ordenándole a las Fuerzas Armadas que no combatan al ELN. Entonces, estamos hablando de que si no había una zona de despeje del ELN, si había una zona de distensión. Hay políticas equivocadas, incorrectas, desde todo punto de vista por parte del gobierno y eso es lo que está produciendo la muerte día a día de heroicos soldados, de heroicos policías, que no van a poder resistir mientras hay acuerdos políticos y yo no quiero decir perversos, pero sí muy preocupantes. Yo no sé a dónde van a llegar las Fuerzas Armadas colombianas. Mucha culpa la tienen los guerrilleros que asesinan y masacran a todas esas poblaciones inermes, pero mucha responsabilidad debe sentir nuestro presidente. CG. Max Alberto Morales, que es conocido a nivel nacional como intermediario entre las autodefensas y el gobierno, se proclamó esta semana como mediador entre autodefensas y gobierno. Él dijo que si había despeje para el ELN también tenía que haber despeje para las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Ustedes están persiguiendo este fin? CC, el Dr. Max Alberto Morales no es vocero autorizado de las autodefensas y pienso que él, en ningún momento se ha definido como tal. Él prestó un servicio de acercamiento entre el gobierno Samper y las autodefensas que es un caso aislado. No es válido lo que él diga en nombre de las autodefensas. Es un buen hombre que quiere trabajar por la paz, y que se ha ofrecido a prestar sus servicios. Las autodefensas no necesitamos zonas de despeje, en algún momento posiblemente necesitaremos algunos salvoconductos para que se puedan mover libremente nuestros negociadores, cuando este asunto se dé, cuando sea necesario, pero es que las autodefensas en este momento no tenemos nada que negociar con el gobierno. ¿Cómo vamos a sentarnos a negociar con un gobierno entreguista, que así lo está percibiendo la opinión pública y también las autodefensas? Yo pienso que el país necesita de las autodefensas en este momento firmes defendiendo los intereses nacionales, defendiendo esta nación y no hablando con el gobierno. Ahora, si el gobierno considera lo contrario, siempre y cuando nosotros no tengamos que suspender ninguna de nuestras acciones militares contra la guerrilla, estamos dispuestos. Pero yo creo que lo último que podría pasar en este momento es que también claudicáramos nosotros. CG, señor Carlos Castaño, le voy a pedir unos minuticos, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para seguir conversando con usted. CG, 15 minutos. Estamos en el Ludo del Paramillo y seguimos con esta conversación en vivo y en directo con el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, el señor Carlos Castaño.
Si el gobierno decide firmar el decreto y despejar municipios pedidos por el ELN en el sur de Bolívar, ¿usted está dispuesto a respetar ese despeje? Yo estoy dispuesto a respetar el clamor popular, lo que digan los habitantes de la región. Si los habitantes de la región se oponen, yo pienso que estarían reclamando un derecho legítimo como ciudadanos, si es ser protegido por las Fuerzas Armadas y que no les retiren la autoridad. Entonces, si el Estado no los protege y ellos se sienten desamparados, yo respetaría el clamor del pueblo. Es decir, si el gobierno llega a un acuerdo con todos los líderes de esa región, que lo adecuado sería un tipo de consulta popular, que se le pregunte y, en ese caso sería la voz del pueblo, eso respeto yo. Es decir que el gobierno tendría que negociar con usted para despejar esos municipios. No. Debe negociar con el pueblo. Si el pueblo me pide que respete esto, los habitantes de esa región, a una sola voz, la gran mayoría, yo no tendría a quién defender. Cuando la gente de estos municipios se rebotó, salió a las vías del país, bloqueó las carreteras. El comandante de las autodefensas del sur de Bolívar dijo que las autodefensas estaban ayudando a transportar logísticamente a esas personas. ¿Ustedes estaban detrás de ese bloqueo? No estábamos detrás de ese bloqueo, al contrario, era una actitud natural, espontánea de la población que se organiza a protestar contra una guerrilla que los utilizó, los engañó y ellos no creen en esa guerrilla. Ellos temen que esa guerrilla quede siendo la autoridad en las regiones. Cuando miramos que el gobierno estaba a punto de aceptar ese despeje, nos pidieron apoyo logístico a algunas personas, y no fue la autodefensa, a través de ganaderos de la región, de agricultores y de comerciantes de la región, les solicitamos que les prestaran algunos medios de transporte fluviales y terrestres. Pero fue con ... es decir, ASOFIPAV surge de esos acuerdos hechos inicialmente con el ministro del Interior, Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, en su momento, pero no con la autodefensa. Ese paro, no el despeje, no fue de las autodefensas y no se negoció con la autodefensa. Se negoció con los líderes sociales y civiles esa protesta. Apoyaron a quienes estaban en contra del despeje, pero hubo denuncias de personas que, digamos, no estaban involucradas con esta movilización, que dijeron que había amenazas de las autodefensas por no hacer parte de ese paro, de ese bloqueo. Incluso, algunas madres de comedores comunitarios dijeron haber recibido amenazas de las autodefensas por no querer participar y no querer colaborar. Yo vi 4 o 5 personas que públicamente dijeron esto. Es muy normal que haya personas ahí que tienen el hermano en la guerrilla, o el papá es guerrillero o el hijo es guerrillero ... que posiblemente ... pero son voces aisladas. El grupo de presión homogéneo de la sociedad de esta región lo vimos con más de 40.000 personas, que yo no creo que se le pueda poner el fusil a más de 40.000 personas para que hagan algo como esto. ¿Por qué se niegan a creer que hay una sociedad organizada que no quiere que se despeje? Es que, mire esto, con el antecedente en San Vicente del Caguán, el no al despeje del ELN no requiere más argumentos. Pero este sería un despeje distinto. El mismo ELN ha dicho que está dispuesto a que haya comisión de verificación, que digamos, en el Caguán no se hizo. Que incluso ellos estarían dispuestos a que los militares hagan parte de esa comisión de verificación y que están dispuestos a firmar un papel en el que se comprometen a respetar a las autoridades civiles. ¿Eso marcaría una diferencia muy grande con el Caguán? Si puede marcar alguna diferencia, miraremos si se puede creer en ella, si es cumplible o no. En San Vicente del Caguán, presenciamos un mes detenidos los diálogos con las FARC para que saliera un batallón que estaba ahí. Luego, que se necesitaba una veeduría internacional, el presidente Pastrana garantizó que iba a haber una veeduría internacional, y nos dijo a los colombianos, a todos, que la había acordado con las FARC una veeduría internacional. Luego no se cumplió. En este momento el ELN ha dicho que sí acepta una veeduría internacional, pero que en algunas embarcaciones por el río, algunas carreteras previamente establecidas por ellos. En una región donde hay FARC, ¿cómo se va a diferenciar cuando atacan las FARC y cuando el ELN?
Una veeduría internacional ahí tendría que ser toda una fuerza de Naciones Unidas que tuviesen helicópteros que pudieran desplazarse por todas las regiones. Pero habrá que convencer a esa población de si es diferente o no es diferente. Yo creo que los colombianos no van a creer nunca más en una guerrilla, ni van a aceptar que se les despeje hasta cuando esa guerrilla diga que hay un cese definitivo de hostilidades. Así pasa con las autodefensas. CG, usted dice que es un hombre que cree en el diálogo, que cree en la negociación. Después de muchos años y de muchos intentos, por fin el gobierno y el ELN tienen un acercamiento concreto. ¿Por qué no permitir que eso pueda seguir adelante? CC no, es bueno. Y debe seguir adelante. De hecho hubo una reunión con miembros del gobierno, la sociedad civil esta tarde en la serranía de San Lucas. No nos opongamos a esto. Lo que no podemos aceptar nosotros es que continúen dándose concesiones a la guerrilla a cambio de nada. CG, yo quiero que retomemos el caso de Carlos Alonso Lucio, porque al país no le quedó claro y además para terminar este episodio con el ELN, no le quedó claro por qué después de prometer un juicio al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo terminan entregando a la Fiscalía, cuando usted ha cuestionado públicamente la moral y señalado al fiscal general de la Nación. ¿Por qué lo entrega a esta institución? CC, primero, se le iba a hacer un juicio, porque yo quería salvar mi responsabilidad y que el Estado Mayor de nuestra organización entendiera que yo estaba dando pasos con buenas intenciones y no es que esté ya de entreguista como otros en Colombia. La noche en que al día siguiente se comentaba el juicio para este señor, RCN saca, no sé de dónde, la noticia, hasta del tobillo al canal RCN dándolo por muerto. Hubo una avalancha esa noche de personajes. CG, el padre de Carlos Alonso Lucio, nos entregó toda la información y nos dijo que tenía pruebas y que, lo que faltaba, era ir al recogimiento del cadáver. CC, se presentan malas interpretaciones en ocasiones, sé que se hacen de buena fe. Pero acá causó un problema serio esto. Entonces hubo cualquier cantidad de llamadas y caramba, yo opté por decir, ¿es que a Lucio se le quiere mucho? Optamos por, al día siguiente decir, no nos encartemos con este señor. Repito, yo tampoco le vi a él completamente malas intenciones. En ocasiones creía en él y creo incluso que él pudo tener buenas intenciones como no las tuvo el ELN. Entonces optamos por entregarlo no a la Fiscalía. El caso de Lucio está en la Corte Suprema de Justicia, yo no sé el fiscal por qué lo recibió. CG, ¿no fue la intención clara de ustedes entregárselo al fiscal? CC, no a la Fiscalía. No precisamente. CG, ¿a la justicia en general? CC, a la justicia competente del caso del señor Lucio, que es la Corte Suprema de Justicia. CG, señor Carlos Castaño. En nuestra emisión de las 7 de la noche entregamos una información, una entrevista con Baruch Vega, que en este momento está libre bajo fianza en los Estados Unidos, investigado por las mediaciones entre narcotraficantes colombianos y las autoridades norteamericanas. Él reconoció públicamente que delegados suyos, de las autodefensas, han entablado conversaciones con agentes norteamericanos de la DEA. ¿Por qué ese interés de acercarse las Autodefensas Unidas de Colombia a las autoridades norteamericanas? CC, este tipo de situaciones crea confusión. Yo primero debo aclarar al país que yo no he suministrado este tipo de información y supongo que surge de unas declaraciones que ha dado Baruch Vega, un supuesto enlace entre agentes de la DEA y algunos narcotraficantes en Colombia que se han publicitado en algunos diarios importantes del país. Primero, yo nunca he tenido un contacto con miembros del Departamento de Estado norteamericano, ni con ninguna agencia norteamericana, es decir, CIA, FBI, DEA o cualquier otra. Nunca he hablado con ellos. Simplemente en una ocasión un ganadero vino con una información en la cual me dice que tiene un amigo narcotraficante que estaba hablando con unas personas de la DEA, que me mandaba una razón a través de la cual había una posibilidad de acabar el narcotráfico en Colombia. Y yo escucho con atención y vi que podía jugar un papel importante frente a esa situación. CG, ¿estamos hablando de Nicolás Vergonzoli? CC, estamos hablando del señor Nicolás Vergonzoli. CG, ¿es muy cercano a usted y a las autodefensas?
Él es un ganadero que tiene fincas en regiones de autodefensa y eso lo hace tener que ser contribuyente económico de las autodefensas por beneficiarse de la seguridad que nosotros prestamos. Este señor, al parecer tuvo algunos vínculos con el narcotráfico en el pasado, quiso arreglar su problema, habla con los señores de la DEA. Yo recibo el llamado que me hacen y es que Estados Unidos abre la puerta para que los narcos colombianos se sometan a la justicia norteamericana que, de alguna manera, necesitaban una fuerza importante en Colombia que coaccionara, no, indujera a estas personas a que tomaran esta determinación. Yo he sido enemigo del narcotráfico. Yo siempre he dicho que el narcotráfico es el que sostiene el conflicto político en Colombia, en el que yo estoy involucrado, y yo dije caramba, si hay la posibilidad de acabar con el narcotráfico sin una bomba, sin un asesinato contra un personaje colombiano y los narcotraficantes optan por someterse a la justicia norteamericana, si hay impunidad o no, es cuestión de la justicia norteamericana ya que el narcotraficante esencialmente le hace daño a los norteamericanos que es a donde llega la droga. Entonces yo sí les di una especie de ultimátum a los narcotraficantes y les dije, señores, ustedes están contribuyendo con la guerrilla. Así es que tarde o temprano la lucha de las autodefensas tendrá que llegar a donde ustedes. En ese orden, eso produjo que algunos narcotraficantes, a través de esta persona a quien no conozco, como no conozco a ningún miembro, estos son supuestos, simplemente. Pero, ¿cuál sería su papel en la mediación de esta entrega de los narcotraficantes a las autoridades norteamericanas? Mi papel no era de mediador. Mi papel era hacerles saber a los narcotraficantes que más temprano que tarde, el apoyo norteamericano en la lucha contra la subversión y la lucha antisubversiva de las autodefensas, inevitablemente tiene que llegar hacia ellos. Eso nos pone en una situación muy compleja. Tengo entendido que los narcotraficantes iban a ir ahí, que iban a pagar por lo menos 5 años de cárcel. Todo esto lo digo por informes del señor Baruch Vega, quien era el supuesto intermediario. No tengo prueba alguna de que realmente sea una política de la DEA como institución, o del gobierno norteamericano como Estado o si, por el contrario, eran algunos agentes aislados de la DEA. Entonces esto no debe crear confusión a los colombianos porque es más especulativo que real. Pero, efectivamente, sí se realizaron cerca de 10 reuniones en Centroamérica y en islas del Caribe con agentes de la DEA como Larry Castillo, David Tinsley, Billy Gómez y Artur Ventura. Bueno, sé lo que han publicado los periódicos en Colombia y los medios de comunicación. Que ha habido reuniones con narcotraficantes y miembros de la DEA. De público conocimiento que hay algunos en Estados Unidos y otro dispuesto a irse. Ahora, mi llamado es, si hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y del gobierno colombiano y si los narcos quieren irse todos en desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que los reciban allá. Es problema de los narcos y del gobierno norteamericano qué hace con ellos. Porque entonces abortar un proyecto que es noble. Considero yo que no se trata de que haya impunidad ni que alguien le esté tendiendo un salvavidas a los narcotraficantes. No. Yo soy amigo siempre es de que si un flagelo se puede acabar sin violencia y que no conduzca a la impunidad, bienvenido ese método. Baruch Vega habla de un memorando que se conoció dentro de las autoridades norteamericanas, en el que usted le pide ayuda militar y asesoría militar para las Autodefensas Unidas de Colombia. A cambio usted colaboraba con esto, con la entrega de estos narcotraficantes a la justicia norteamericana. Primero. Yo no estoy entregando a los narcotraficantes, mi guerra es antisubversiva, en la medida en que ellos continúen apoyando a la guerrilla tendrá que extenderse esta confrontación hacia ellos. Yo pienso que ellos deben optar por ese proceso de sometimiento. Con respecto al memorando, no tengo conocimiento. Mal podría yo pedirle apoyo al gobierno norteamericano cuando Robert Elmart, cuando la doctora Madeleine Albright, permanentemente están sindicando a las autodefensas de financiarse con el narcotráfico y hay cosas que no son mentiras, que no se puede desconocer que el conflicto en Colombia es económico, ha dejado de ser político, se sustenta en una economía ilícita, acabando entonces con esa economía ilícita del narcotráfico se acaba con el conflicto político. Entonces, repito, yo pienso que, por el contrario,
La actitud de algunos norteamericanos hacia mí es tan hostil como hacia la guerrilla. CG, pero a usted parecerle interesante esa posibilidad para combatir el narcotráfico que sustenta, digamos, a la guerrilla, esa entrega de los narcotraficantes a Estados Unidos. ¿Cuál podría ser su papel fuera de avisarles y advertirles que algún día lo van a tener que hacer? CC, ¿acaso le parece poco el papel de anunciarles a ellos que en un momento dado todos en Colombia estarán contra los narcos? Yo pienso que es un método de presión que no puede pasar desapercibido para ellos. Entonces me he llamado incluso a los narcotraficantes también. Por Dios. Si el gobierno norteamericano los recibe y debe pagar por sus delitos, por sus cosas que han hecho, ¿por qué no continuar con ese programa? Me parece que es interesante. CG, luchar contra el narcotráfico también sería un arma de doble filo para ustedes porque finalmente usted ha sido muy claro y lo ha reconocido también, se sustenta la lucha de las autodefensas, el crecimiento de las autodefensas en este dinero ilícito. También en parte no le convendría a usted que el narcotráfico se acabara. CC, que el narcotráfico se acabe le conviene y es importante para todo el país, para todos los colombianos. Yo creo que es muy importante que se avance en la lucha contra el narcotráfico, que se avance en la lucha contra todos los métodos de financiación de este conflicto. Entonces, yo repito, acabar con el narcotráfico es casi acabar con el conflicto, entonces no es que me convenga a mí. Ahora, lo que le conviene al país me conviene a mí. Yo soy defensor de los colombianos. Soy defensor realmente propendo en las autodefensas porque haya un país sin conflicto, sin narcotráfico, que retorne la normalidad social a este país. CG, usted estaría en capacidad de decirle al país cuánta plata le entra a usted por todo concepto de toda la cadena del narcotráfico a las Autodefensas Unidas de Colombia. CC, es muy difícil manejar, pero yo les comento cifras que la Gabarra y en San Lucas son 600 millones que les cobran de impuesto a los cocaleros, esos dos frentes que recogen las finanzas allá. Tienen que financiar la totalidad del bloque norte de la SAUC. Eso no me hace ser a mí narcotraficante, de ninguna manera. Yo le pongo un ejemplo bien interesante para el país. En la operación última que realiza la policía antinarcóticos en el Valle del Catatumbo, pudieron fumigar cerca de 14.000 hectáreas de coca que estaban terrenos donde la autodefensa tenía el poder y habíamos erradicado a la guerrilla. No atacamos una aeronave por aire ni atacamos por tierra a las tropas de apoyo. Por el contrario, las respetamos, pudieron erradicar toda la coca que había ahí. En continuación a esa operación, cuando las aeronaves llegan a fumigar la zona cocalera, cerca de 10.000 hectáreas, que aún conservan las FARC, fueron atacadas por aire y por tierras, es decir, desde tierra. Las aeronaves y repelidas las tropas de tierra y no fumigaron ni una sola hectárea de mata de coca. Entonces, ¿qué tan interesante esto que de donde las autodefensas sacan la guerrilla si se puede erradicar la coca? CG, señor Carlos Castaño, le vamos a pedir otra vez unos minutos. Vamos a otro corte de comerciales, luego hablaremos sobre el futuro de la zona del despeje en el Caguán, la posición de las autodefensas frente a esta zona de despeje y el año del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. Ya volvemos con la segunda parte de este especial de noticias RCN y la noche de RCN. CG 10 y 25 minutos de la noche aquí en el nudo de Paramillo, y para quienes acaban de llegar a la teleaudiencia, estamos en vivo y en directo hablando con el comandante de las autodefensas, el señor Carlos Castaño. Usted acaba de reconocer que mensualmente le entra 600 millones de pesos entre Gabarra, Tibú, San Lucas por concepto del proceso del narcotráfico. El Plan Colombia es un hecho, va a haber plata para ayuda militar para erradicar los cultivos. ¿Ustedes cómo lo reciben? CC, con satisfacción. El Plan Colombia tendrá que aplicarse al conflicto colombiano de manera global. No es posible atacar al narcotráfico sin que, al mismo tiempo, se ataque el conflicto en Colombia, tanto con los miembros de la guerrilla, como los frentes de autodefensa que están en este tipo de regiones. El Plan Colombia tiene un presupuesto importante para la defensa de los derechos humanos. Nunca antes se había presentado algo como esto. Tiene un presupuesto importante para inversión social en muchas regiones donde no hay presencia del Estado, y es por eso que la guerrilla dice que tiene que estar ahí.
entonces es importante que haya también un presupuesto para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para capacitación, de tal manera que, repito, que se pueda aplicar de manera global al conflicto colombiano. Sus hombres. Se ha hablado de cerca de 2000 hombres que estaban en cercanías de Florencia Caquetá, siguen rodeando la zona de despeje de los FARC. No solo en Florencia Caquetá, tenemos varios frentes allí. Por la zona del Meta, tenemos frentes en Gaitán, en Puerto López, por la zona de Florencia tenemos otros frentes cerca, están combatiendo la guerrilla en todo el territorio nacional. Donde haya guerrilla hoy en día hay autodefensa. La zona de despeje la hemos respetado porque es un laboratorio de paz supuestamente, que es del señor presidente, es un proyecto de él y no vamos a ser nosotros el chivo expiatorio para que después digan que el proceso de paz fracasó por culpa nuestra. Continuaremos respetando esa zona de despeje de las FARC. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo el país a una sola voz diga, caramba, esto no funcionó, intervenga alguien diferente al Estado o le solicite al gobierno que entre o cuando el gobierno determine que esa zona no va más? Max Alberto Morales, quien ha sido intermediario entre las AUC y el gobierno, dijo que el tiempo de esta zona de despeje se estaba acabando y que ya se necesitaban hechos concretos de paz. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Piensa lo mismo? Yo lo que pienso que el tiempo se está acabando para cristalizar unos avances importantes, yo no sé si para la zona del despeje. Yo temo que el señor presidente va a continuar tolerando a esta guerrilla, está en un gobierno que ya ha pasado su segundo año. Difícilmente va a tomar una decisión drástica ahora, aunque el pueblo lo está pidiendo. El pueblo está pidiendo que se reconsidere realmente esa zona de despeje. Es una alcahuetería. Es que ¿cómo es posible que las FARC puedan tener un fortín militar desde el cual lancen su ofensiva violenta y terrorista a todo el resto de la nación, y las Fuerzas Armadas no puedan entrar a combatirlos en esa región? En ese sentido tendremos que ver pasar los féretros con soldados, con policías, porque es muy fácil hacer la guerra cuando se tiene un recinto sagrado, intocable. Hay que reconsiderar esos parámetros de la zona de despeje. Yo no quiero que se rompa el diálogo, lo que queremos los colombianos es que el presidente le ponga término a ese proceso de negociación. La comunidad internacional lo entendería hoy. Hace un año Ramón Isaza, jefe paramilitar del Magdalena Medio, dijo que sí, efectivamente no había hechos de paz y se seguían cometiendo irregularidades en la zona de despeje. Las autodefensas estaban dispuestas a meterse a esa zona de despeje. No. De pronto fue una declaración aislada y apresurada del comandante Isaza, quien goza de nuestro aprecio y es nuestro amigo y hace parte de la SAUC. Pero para una determinación como esa se tiene que tomar la determinación, valga la redundancia, por consenso al interior del Estado Mayor de la SAUC. De ninguna manera violaríamos esto, incursionaríamos a la zona de despeje. El pasado 1 de agosto se emitió un comunicado por parte del bloque Calima, bloque occidente de las Autodefensas Unidas de Colombia, amenazando directamente a aquellos candidatos a cargos de elección popular que estén yendo a la zona de despeje a conseguir algún acuerdo con la guerrilla. ¿Esta amenaza es para todos los candidatos del país? No lo tomemos como una amenaza, es una advertencia para que no nos obliguen a actuar. Resulta que ha comenzado a gobernar la guerrilla en muchísimas regiones por fuera de la zona de despeje. El desfile que vemos de candidatos a cargos públicos, a corporaciones, a alcaldías, a asambleas, a muchísimos escaños públicos, a San Vicente del Caguán no para. Parece una procesión. Y van ahí y hacen algunos acuerdos, digamos, de tipo social, que no es en secreto, y con esto disfrazan unos acuerdos de tipo antisocial que hacen con los señores de la guerrilla para enviar presupuesto, para que les ubiquen fichas clave de la guerrilla en algunos cargos de tercera categoría en las administraciones públicas. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a respetar a personas que vayan a la zona de despeje, excepto si van a una de las famosas audiencias estas, porque, es decir, no pueden disfrazar esto con que van a conseguir normalidad en su región o que les permitan gobernar en las alcaldías o en las gobernaciones. Para eso está la comisión de negociación del gobierno. Nuestros señores no tienen por qué estar yendo allá a acordar un cogobierno con las FARC. Las autoridades hablan de cerca de 500 municipios que están presionados por las FARC,
otro tanto el ELN, por su parte el EPI y por las autodefensas también. Entonces, ¿cómo se puede pretender que exista actividad política y electoral cuando los candidatos están presionados por todos lados? CC es muy difícil, es bien complicado, pero esa sindicación no va para las autodefensas, por el contrario, en las regiones donde las autodefensas tienen presencia, los invitamos a que las personas participen con el ejercicio de la democracia, que vayan a votar. Usted puede mirar lo masivo que es la votación en las zonas de las autodefensas aunque sea el voto en blanco. No lanzamos candidatos de la autodefensa, no apoyamos candidatos, repito, en algunas regiones, en todas, y si orientamos al campesinado cuál es el candidato que le conviene a la comunidad. Vetamos a algunos candidatos de reconocida trayectoria delincuencial, que la Fiscalía extrañamente no investiga y no sanciona porque se ha politizado la justicia en esas regiones. Lo otro es decirle a la guerrilla que si ellos propenden por la democracia como dicen, ¿por qué no permiten el libre ejercicio del voto para mirar si es que los apoyan a ellos o no? Entonces, yo pienso que el llamado va es a que el gobierno y la comunidad internacional le reclamen a la guerrilla sobre esta situación. Este tipo de advertencia no solo se hizo a los candidatos que quieran someterse a la elección popular, también a las personas. En el mismo comunicado decía que quienes sigan ayudándole a la guerrilla voluntariamente o por presión también serán objetivo militar de las autodefensas. ¿Cómo se puede meter en el mismo costal a las personas que ayudan por voluntad a la guerrilla y a quienes tienen la presión y miedo? Mira. Ese mensaje iba directamente a los habitantes del puerto de Buenaventura, a los comerciantes de allí. A las FARC le estaba entrando un promedio, una cifra conservadora de 1.000 millones de pesos mensuales por impuestos que le pagaban personas que se dedicaban a transportes lícitos, exportaciones ilícitas, todo lo que hubiese ahí. El puerto de Buenaventura hoy en día lo ha recuperado la autodefensa. Es quienes tenemos la seguridad en esta región. Esto ha hecho que nos hayamos reunido con muchísimos personajes importantes comerciantes, exportadores de esta región y han señalado que hay 2, 3 o 4 sinvergüenzas que trabajan de la mano de las FARC. Entonces el mensaje tiene nombre propio. Cada quien sabe a quién va dirigido el mensaje. No va a muchas personas, porque se hizo por consenso con la gran mayoría de las personas trabajadoras, honestas, empresariales de este lugar. Con este comunicado se dejó entrever un malestar de las autodefensas con las personas que están yendo al Caguán. Ahora que se ha abierto las audiencias públicas hay mucho flujo de personas que llegan a esta zona del país. ¿Qué es lo que le molesta de las personas que van? A nosotros no nos molestan ni siquiera las audiencias públicas, es más, esa especie de audiencia pública pudo haberla hecho el gobierno incluso mucho antes sin necesidad de tener unos fusiles al frente por parte de la guerrilla. Que sigan yendo a las audiencias públicas, eso no es ningún inconveniente. Lo que no aceptamos son personas que van a trazar, hacen sucios acuerdos con la guerrilla y los disfrazan de que son buenas intenciones sociales lo que los motivan. Estamos respetando a quienes van a las audiencias públicas, nunca hemos actuado contra ninguno de ellos y perfectamente podríamos hacerlo. Tenemos tropas en Neiva, tenemos tropas en Florencia. Por todas las carreteras que conducen a San Vicente podríamos bloquearlas cuando nosotros quisiéramos. Entonces no se nos puede acusar a nosotros ni siquiera de estar obstaculizando el proceso con las FARC. Las autodefensas también han criticado fuertemente el papel de los negociadores del gobierno en el Caguán, incluso cometieron un secuestro, el del hermano del negociador Fabio Valencia, Guillermo León Valencia Cosio. Él estuvo en poder de ustedes. Luego lo liberaron, pero el mensaje quedó claro. Sin embargo, ellos dijeron que van a seguir. Estas personas, los negociadores del gobierno, ¿están amenazadas por las autodefensas? No, ni lo estuvo el doctor Víctor G., con su actitud de entreguista. Al doctor Camilo Gómez Alzate lo respetamos y valoramos su gestión de paz. Pero la verdad es que hay algunos negociadores del gobierno que se les ha olvidado para qué los nombró el señor presidente ahí, para defender los intereses de los colombianos, los intereses de la nación colombiana, no para ir a congraciarse con la guerrilla como el caso del señor Fabio Valencia Cosio, de quien recuerdo que en el evento de la convención de Alcalá de Henares,
Una reunión en España fue claro en hablar de que el proceso de paz tenía enemigos, cuando Reyes antes había dicho que los enemigos del proceso de paz eran las Fuerzas Armadas y los que llaman paramilitares. Entonces, una declaración de esas, a cuatro manos, es muy peligrosa frente a un selecto auditorio que puede interpretar incorrectamente esa situación. Es decir, interpretándola correctamente se estaba diciendo que los enemigos del proceso de paz en Colombia son las Fuerzas Armadas y las autodefensas. Unas Fuerzas Armadas que todavía defienden y mantienen a la nación colombiana a salvo, y una autodefensa que, aunque de mala manera, y en contra de la institucionalidad, estamos dando en nuestras vidas por defender lo que el gobierno no defiende. Entonces fue una especie de llamado. Era un mensaje diciendo a algunos negociadores: compórtense con dignidad. Ustedes tienen que defender los intereses de la nación colombiana. Señores, es en ese sentido que va el llamado. Entonces, se trataba de prender todas las luces de alerta en Colombia. Decirle a todos los colombianos que en esta dirección un día vamos a despertar en Colombia y tenemos un régimen dictatorial trazado entre uno o dos partidos tradicionales desacreditados y una guerrilla degradada, a costa de la exclusión de centenares de miles de colombianos que no están representados ni les están contando. Nosotros no estábamos chantajeando al gobierno para que nos pasara un balance. Estábamos pidiendo lo mismo que pide el pueblo y el gobierno no escucha. Que el presidente, con todo respeto, le cuente a los colombianos que ha cedido. Que eso es evidente, pero que le cuente también que ha ganado. ¿Qué gesto de paz, qué gesto de compasión, de caridad ha tenido la guerrilla con el pueblo colombiano, que ha reducido, con la zona de despeje a las FARC? Han continuado los secuestros igual. Utilizan la zona de despeje como un fortín, la misma Iglesia lo tildó de un campo de concentración de secuestrados. Es que no hay necesidad de que yo lo diga. CG, pero, ¿no es paradójico que las autodefensas que nacen para defender a las personas de este tipo de actividades, el secuestro, la extorsión, el boleteo, utilicen los mismos métodos para protestar por cosas como el mismo secuestro? C0 de los métodos es lamentable y de alguna forma crea una contradicción, pero vale aclarar acá el tratamiento que se les da. No pedimos plata, pedimos algo muy digno y es lo que acabo de decir. Cuénteles a los colombianos qué es lo que está sucediendo. La autodefensa está para defenderse y defender los intereses de las personas honestas en Colombia, no solamente de la guerrilla, sino de algunos personajes apátridas que se les olvida que aquí hay una nación para defender. CG 20 minutos para las 11 de la noche, vamos a unos comerciales y ya volvemos. CG 10 y 43 minutos de la noche. Estamos en vivo y en directo desde el nudo del Paramillo, en un especial de noticias RCN y la noche de RCN. A esta hora el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia concede una entrevista exclusiva al canal RCN en vivo y en directo. Señor Carlos Castaño, ¿la ley 002 de las FARC qué efecto ha tenido sobre las autodefensas? CC La ley 002, la verdad paradójico, pero ha comenzado a mejorar las finanzas en la autodefensa Castaño. A ver, tenemos algo en este momento a favor en nuestra contabilidad. La gran mayoría de las personas que supuestamente iban a ser extorsionadas por la guerrilla optaron por contribuir con la autodefensa para que nos fortalezcamos, contrario a fortalecer a la guerrilla para que continuara con su voraz apetito, con su oleada de secuestros, de extorsiones y fortaleciendo su aparato militar. Es decir, ese tipo de armas a la guerrilla se les ha comenzado a devolver. CG El próximo domingo se cumple el aniversario de una triste noticia para el país. El asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. La fiscalía maneja 14 hipótesis. La hipótesis número 3 los indica a usted como autor intelectual de este asesinato. CC Yo lamento la muerte del señor Garzón y lamento que la fiscalía me esté indicando particularmente a mí de algo como esto. Yo no soy asesino. Yo no ordené el asesinato del señor Garzón y lo he condenado. Mal podría la autodefensa y alguien de mis características atentar contra las personas que piensan en el bien de Colombia, o contra aquellos que nos hacen sonreír en medio de tanto dolor. De ninguna manera. Si algún día llegara a resultar involucrado algún miembro de la autodefensa en una acción despreciable como esa, tendrá que asumir su responsabilidad.
Yo he asumido muchas veces la responsabilidad como comandante, como es mi obligación, por acciones que ha hecho la autodefensa incluso sin yo saber en ocasiones, pero, una acción como esta, si llegara a resultar, tendrá que ponerle la cara a quien lo ordenó. CG. Señor Carlos Castaño, la Fiscalía dice que la actividad de Jaime Garzón entre familiares de secuestrados y las FARC para que pudieran retornar estas personas a su hogar eran actividades vistas por un grupo de personas, incluido usted, como actividades que facilitaban y propiciaban el secuestro, que terminaban convirtiéndose en diplomacia a favor de las posiciones de la guerrilla. ¿Usted veía esas actuaciones de Jaime Garzón de esa forma? CC. Yo he visto que las actividades de los mediadores de secuestro contribuyen sí, a recuperar personas, pero contribuyen también a fomentar el secuestro. El caso particular: acá habían unas compañías inglesas que nos vimos obligados a exigirles que se fueran del país porque venían a enriquecerse de parte de eso. No creo que ese haya sido el caso de Garzón. Se le ha puesto mucha malicia a algunas declaraciones que yo di, con mi franqueza, a la negrita Piedad Córdoba en su secuestro, que es la prueba más fuerte que tienen contra mí. Le mostré la transcripción de una intercepción que yo le tenía a Piedad Córdoba cuando hablaba con el señor Garzón. Igualmente, al doctor Horacio Serpa y a la doctora Viviani Morales les entregué copia de esa misma transcripción. Yo no manejo nada oculto. Es que mi guerra es pública, mi paz es pública, mis argumentos son públicos. Entonces, yo sí sostengo que la mediación de secuestros sí facilita los mismos. Mire que el gobierno busca ingentemente, con esfuerzos de toda índole como para el secuestro. Busca que sean investigados, prohíbe que se paguen, ahora va a congelar la